Después de haber visto este vídeo, siento toda la emoción del primer día que conocí a Giussani del año 75 y más emoción todavía de verle el año 98, donde teníamos dudas de que lograra salir a hablar a la plaza porque estaba muy mal, y donde terminó con esas palabras maravillosas: Cristo mendigante del corazón del hombre, el hombre mendigante del corazón de Cristo. Gracias a él he hecho el encuentro con Cristo como el acontecimiento de la vida, como el único que puede llenar el corazón del hombre. Pero siento también la emoción de lo que hemos vivido en Roma hace poco tiempo, de lo que el Papa dijo, leyendo cuando era sacerdote algunos libros de Giussani. Aquello fue importante para mí. Y como pastor universal, que dice expresamente, hace una exaltación excepcional de la obra de Giussani, su empeño en la vida como hombre carismático, como educador y como amante de la Iglesia. Yo no me queda más que dar gracias a esto como responsable del movimiento, y esto es lo que a Oriol y a mí nos empujó a empezar el movimiento en España, y donde después encontramos a Carrón y encontramos una serie de sacerdotes excepcionales con los cuales empezamos esta gran aventura. Os dejo con los relatores, que tienen mucho que contar. Muchas gracias, Carras. Hace 2 meses escasos, Luigi Giussani habría cumplido 100 años. Ese mismo día, el 15 de octubre, el Papa Francisco, como hemos visto en el vídeo, recibió en audiencia en la Plaza de San Pedro a los miembros de Comunión y Liberación, el movimiento que ha fundado Luigi Giussani. De hecho, el sacerdote milanés que hoy nos convoca es conocido, ciertamente, sobre todo por ser el fundador de ese movimiento, Comunión y Liberación. Y ciertamente es justo que así sea, pues a partir de los años familiares y de formación en el seminario, su vida estuvo siempre ligada a su tarea educativa, a acompañar ese pueblo que veía nacer en torno a él, como dijo también frente al Papa Juan Pablo II en aquel día del 98 que hemos visto también en las imágenes. Pero recientemente también el Papa Francisco ha afirmado, si algo que a muchos nos ha llamado la atención, que el valor de Giussani va más allá de ese pueblo, del movimiento que fundó. Ha dicho que su figura y su carisma es para la utilidad común, como hemos visto ahí. Esta es la razón de ser de este acto. No es un acto celebrativo ni nostálgico, sino que queremos responder a la llamada del Papa Francisco de ser fieles al carisma que nos ha alcanzado y cuyo potencial, en palabras del propio Francisco, está todavía en gran parte por descubrir. Y es, en primer lugar, un bien para los que ya lo conocemos, para los que le seguimos incluso en nuestra vida, que tenemos siempre el riesgo de dar por supuesto, de dar por descontado quién es esta persona, ¿no? Pero también, desde luego, es un bien para los que tengan una idea vaga de su persona o que no lo conozcan en absoluto. Estamos convencidos de la novedad que puede traer a nuestra vida y a la de todos a través de su carisma. Como el propio también Francisco decía, os animo a encontrar los modos y los lenguajes para que el carisma de don Giussani os ha entregado alcance nuevas personas y nuevos ambientes. Por eso hemos invitado esta tarde a 2 personas que desde diferentes puntos de vista pueden ayudarnos en este objetivo. Uno es una de las personas que mejor han conocido a don Giussani. Fue alumno suyo ya en el Berchet, también hemos visto imágenes del instituto donde Giussani empezó a dar clase, y cuya vida ha estado atravesada por la relación con el sacerdote milanés, Monseñor Massimo Camisasca, autor del libro que hoy presentamos, Don Giussani, su experiencia del hombre y de Dios, que es probablemente una de las mejores, si no la mejor, introducción a don Giussani. Además, Monseñor Camisasca es obispo emérito de Reggio Emilia Guastalla, donde ha estado desde 2012 hasta 2022.
Fue fundador de la Fraternidad Sacerdotal de los Misioneros de San Carlos Borromeo. Ha sido, además, también profesor de filosofía, tanto en institutos como en la Universidad Católica de Milán y en la Universidad Pontificia Lateranense de Roma. Fue vicepresidente durante unos años del Instituto Pontificio Juan Pablo II, de estudios sobre el matrimonio y la familia, y ha escrito muchos libros y ensayos. Cito únicamente los que están traducidos al español: Una historia del movimiento de comunión y liberación, en 3 volúmenes, 2 libros sobre el sacerdocio, Padre y el desafío de la fraternidad, y un tercer libro, Pasión por el hombre. Nos ha dicho esta tarde que también está a punto de publicar un ensayo sobre la reforma en la Iglesia y también, cosa que me ha sorprendido, una novela. Así que esperemos que también vean la luz en español. Bienvenido, don Máximo, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias además especialmente por el esfuerzo que va a realizar en hablar en español, lo cual es de agradecer. La segunda persona a la que hemos invitado es, y a quien le agradezco también su disponibilidad, tener amigos para esto, ¿verdad, Ignacio? No ha tenido nunca relación con Giussani ni pertenece al carisma que Giussani comenzó, pero precisamente por eso nos interesa su visión. Tanto como cristiano comprometido que es, como historiador de la Iglesia contemporánea, puede aportar una mirada distinta y complementaria sobre él. Él es Ignacio Uría. Está casado, tiene 5 hijos, es profesor de Historia Contemporánea y Relaciones Internacionales en la Universidad de Alcalá de Henares, donde imparte la asignatura muy adecuada para lo que hoy nos reúne, Historia de la Iglesia en el mundo actual. Es antiguo alumno de los jesuitas y licenciado en Derecho y Filosofía y doctor en Historia por la Universidad de Navarra. Investigador visitante de la Universidad de Georgetown, donde hizo una estancia postdoctoral. Es autor de un gran libro en todos los sentidos, titulado Iglesia y Revolución en Cuba, publicado por una magnífica editorial de Madrid. Ha publicado también otro libro, Bajo 2 banderas, Religión y Política en Cuba durante la primera ocupación norteamericana. Es miembro de la Academia Europea de Religión y de la Asociación Española de Historia Religiosa Contemporánea, pero también, además de un académico, está dedicado también al mundo del periodismo. Ha sido director durante muchos años de la revista Nuestro Tiempo, de la Universidad de Navarra, y ha colaborado en COPE, en Alfa y Omega, en Vida Nueva. Actualmente escribe sobre política internacional en el ABC, en El Mundo, en Expansión y otros medios. Así que me voy a callar ya, queremos escucharles a ellos. Solo aviso desde ya que la intención es que al final, no solo al final, sino después de sus intervenciones haya tiempo para preguntas. Así que si lo que nos suscitan tanto la lectura del libro, quien lo haya leído, como las intervenciones que vamos a escuchar, vais pensando las preguntas que queréis hacer, pues será un diálogo más vivo. Primero le vamos a pedir a Ignacio una intervención. El libro contiene algunas referencias al contexto político, social y eclesial en que vivió y desarrolló su vocación Giussani. Pero evidentemente es un libro muy sintético, que deja muchas cosas fuera. Como historiador de la Iglesia, ¿puedes desarrollar un poco cómo era ese contexto? ¿Cuál era el contexto en estos 3 ámbitos, ¿no? La Iglesia, la sociedad y la política, para comprender mejor, digamos, dónde se enmarca tanto la vida como la obra de don Giussani? Gracias. Buenas tardes, en primer lugar, y gracias por la invitación, ¿no?, a la presentación de este libro sobre don Giussani con el autor, ¿no? Nada menos, ¿no?, que siempre es un extra, ¿no?, un añadido. Debo reconocer que para mí la invitación fue inesperada
porque me cogió conduciendo, con lo cual quería acabar pronto, y también porque me di cuenta, según me hablaba Manuel, digo, yo iba pensando, dice, le interesa de mí mi ignorancia, ¿no? Me invita porque soy un ignorante sobre... Y no era del todo cierto, porque si yo había... Bueno, yo no, hasta este libro, ¿no?, que me ha parecido dentro de su brevedad muy interesante, solo había leído un libro sobre comunión y liberación, que empecé a buscarlo en la biblioteca porque han pasado 2 décadas, ¿no? Y cuando lo encontré me di cuenta, bueno, era el libro sobre los orígenes del movimiento, y cuando veo el autor, pues era don Máximo también. Y entonces digo, bueno, el círculo se cierra. La invitación era inesperada. A Manuel ya nos conocemos desde hace bastantes años, ¿no? Más de una década, que es mucho tiempo para gente tan joven como nosotros, Manuel. Y yo desconocía incluso, bueno, que este era el año del centenario, pero bueno, soy entusiasta. Cuando los amigos te piden cosas, procuro decir que sí. Y al enviarme el libro, ¿no?, me decía, ¿has podido leer? Estoy en ello, voy, ¿no? Y lo tengo lleno de anotaciones, de algunas cuestiones, ¿no?, que tenía dudas, de preguntas, pero me descubre una personalidad apasionada, ¿no?, mediterránea, podríamos decir, una personalidad abierta, combativa. Me llamó la atención algunos vídeos que también he visto en YouTube, ¿no?, pues cómo habla con el convencimiento, ¿no?, con el convencimiento que habla, que resulta muy atractivo. Me ha parecido en el libro te deja muy claro el optimismo, ¿no?, el optimismo que tenía, la parte reflexiva, ¿no?, del teólogo también, esa parte reflexiva del teólogo, y por otra la vivencial del sacerdote, del educador. Yo esas cosas creo que es una de las grandes virtudes de la síntesis que hace Monseñor Camisasca en el libro, porque esta expresión que utiliza, o que utilizó, creo que fue en su funeral, el entonces cardenal Ratzinger, que poco le quedaba para ser cardenal, porque a los pocos días fue elegido papa, ¿no? Un hombre herido por el deseo de la belleza, ¿no? Herido por el deseo de la belleza, y no como un simple esteticismo, que a mí, bueno, pues comparto esa inquietud, ¿no?, y ese modo de descubrir en la belleza un camino hacia la verdad. Y por eso, bueno, creo que fue, después pensando, creo que fue lo que me llamó a comprar aquel primer libro. Porque si tenemos a la belleza y la verdad, bueno, el sentido de la vida se hace más sencillo. El estilo, pues, racionalmente apasionado también, ¿no?, tanto de don Giussani que he podido descubrir, como la propia selección de los textos y la explicación que tienen, bueno, pues te lleva a encontrarte, ¿no?, en las páginas del libro con las últimas preguntas, ¿no?, con las preguntas perennes, ¿no?, con ese hombre en busca de sentido del que hablaba Viktor Frankl, y que al final, ¿no?, yo como espectador de ese itinerario intelectual, vital, ¿no?, que se ve en la síntesis de don Giussani, su experiencia del hombre y de Dios, me gusta mucho el subtítulo. Llegamos, ¿no?, al meollo, hablaba con Manuel todavía hoy, ¿no?, el meollo, o sea, que al final te encuentras con que la pregunta, ¿no?, al final la pregunta ¿es razonable creer hoy? Es una cuestión razonable, pero claro, esta pregunta se viene repitiendo durante los últimos 2000 años, ¿no? Ese modo de, bueno, ¿y cómo damos razón de la esperanza? ¿Cómo podemos, ¿no?, en una sociedad poscristiana, en una sociedad líquida, dar razón de
de esa esperanza, sobre todo a la gente más joven, a los estudiantes, ¿no? Con los que tengo la suerte de convivir prácticamente a diario en la universidad. Esto también tiene una parte un poco peor, ¿no? Que es que tus alumnos siempre tienen la misma edad y tú cada año eres más viejo, con lo cual va pasando el tiempo y la distancia, ¿no? La distancia va siendo mayor. Estas son las cuestiones un poco que me ha suscitado la lectura del libro. Y creo que la segunda parte de la intervención que comienzo ahora, el contexto histórico y tanto a nivel general como dentro de la Iglesia, también pueden aportar matices, ¿no?, a la figura de don Giussani por los tiempos en los que vive. Y hay algunas coincidencias que me han ido resultando curiosas. Por ejemplo, hablando del entorno occidental europeo, italiano, ¿no?, en concreto, pero claro, nace, por ponerlo en un contexto de historia comparada, nace el mismo año que Mussolini llega al poder, ¿no?, el mismo año, 1922, que es el mismo año en el que es elegido Papa Pío XI. O sea, llega en un momento, bueno, pues convulso de la historia occidental. Se viene de la gran matanza de la Primera Guerra Mundial, se entra en unos años, ¿no?, de los años 20, los locos años 20 de la Belle Époque, donde también se va incubando ante los ojos de todo el mundo el crecimiento y de los totalitarismos y de cómo llegan al poder. Entonces no me parece una cuestión menor que la infancia y la primera adolescencia de don Giussani coincida con la presencia del fascismo en Italia también, ¿no?, con todo lo que supone. Algunas cuestiones fueron muy beneficiosas para la Iglesia, porque el nacimiento del Estado de la Ciudad del Vaticano es en 1929 por los pactos de Letrán entre Pío XI y Mussolini, ¿no? Pero desde el principio se ve cómo el fascismo quiere instrumentalizar, ¿no?, a la Iglesia. Y hay una frase también de Mussolini que señala, bueno, no se puede construir una Italia, se puede construir una Italia sin la Iglesia católica, pero no se puede construir contra la Iglesia católica. Es en esa iglesia donde él entra muy joven, ¿no? No sé si sale en el vídeo, sí, creo que sale en el vídeo, con 10 años entra en el seminario. Y esa parte final, ¿no?, de esa ya una primera, el final de la adolescencia, coincide con la llegada a la elección como Papa de Pío XII. Y me parece muy interesante la figura de Pío XII en la historia vital, ¿no?, de Giussani, porque él, con los dos papas con los que más tiempo vive, es con Pío XII y con Juan Pablo II. Es decir, son dos pontificados largos, ¿no?, pero en el que él ya es un adulto. Y hay cuestiones que, aunque por lo que yo he visto en este libro y también en la biografía, ¿no?, de referencia de hace pocos años, Saborana, que he ido a buscar algunas aclaraciones, no aparece excesivamente ni por él, ni por el biógrafo, ni otros, o sea, la figura de Pío XII. Y a mí me parece interesante porque yo sí que, aunque no lo cita mucho, sí encuentro ecos de Pío XII en la conformación, ¿no?, de su actividad pastoral por un lado, pero también de la estructura mental. También porque Pío XII es un papa que está muy reducido, ¿no?, en las ideas que podemos tener sobre él, pero que va mucho más allá y tiene algunos referentes que luego resuenan en Giussani, ¿no?, resuenan mucho en Giussani. Por ejemplo, en 1950, en la Humani Generis,
Claro, hay una defensa de Pío XII, ¿no? Una frase: la realidad es objetiva y la razón es capaz de conocer la verdad. Bueno, esto es una cosa que él repite después, ¿no? Hay un realismo, el realismo, ¿no? Nuestra razón puede conocer la verdad. La Iglesia debe dar una referencia moral sólida, también decía este Papa. ¿A partir de qué valores? Pues de la paz, del perdón y de la reconciliación. O sea, que son cuestiones que también sobre las que él después escribe, ¿no? Los dos grandes temas de Pío XII, pues la cristología y la eclesiología, también presentes en Luigi Giussani. Y luego hay unas cuestiones que son ya menos conocidas, pero que también pueden darnos alguna pista sobre su apertura a procesos que ya se van apuntando a finales de los 50 y sobre todo con la convocatoria del concilio y la celebración del Concilio Vaticano II, sobre los aspectos litúrgicos, por ejemplo, que es Pío XII el que comienza con una pequeña reforma litúrgica, o sea, el hecho de que hubiera misas por la tarde o que el tema de la reducción del ayuno eucarístico antes de las misas y la comunión, el que los salmos se tradujeran y se pudieran recitar en lenguas vernáculas. Esto no es del concilio, esto es de Pío XII. Entonces, una persona que está en un seminario, además que tiene, lo comentaba también, lo comentábamos ahora antes de comenzar, es un seminario que no es ni modernista, ¿no? ni abraza el modernismo, pero también va dando pasos más allá del propio neoscolasticismo y del propio Santo Tomás, que estaban muy presentes en la educación de los sacerdotes. Todas estas cuestiones, para un hombre que es un intelectual y que en un momento dado, porque eso se ve claro, yo lo veo claro, hace una apuesta por apartarse de esa vida intelectual, bueno, no apartarse, pero no dedicarse en ella plenamente, de la vida intelectual, diciendo, bueno, no voy a continuar con los estudios teológicos, no me voy a dedicar a la universidad, sino a la cuestión de la juventud, ¿no? De la juventud estudiantil, la juventud estudiantesca. Pero claro, todos estos textos, él estoy seguro que los conoce, nos podrá decir algo Máximo también, ¿no? Que los conoce, los trabaja y los incorpora. Los incorpora porque luego se ve que habla de ellos, ¿no? Habla de ellos y habla con una finura y con una demostración de que los dominaba. Entonces, la figura deformada de Pío XII, ¿no? de toda la cuestión que nos llevaría muy lejos y no procede hoy, ¿no? Sobre la situación en la Guerra Mundial, con los judíos, donde ha habido una gran deformación buscada, ¿no? Buscada a propósito y que se hace después de que él fallezca en el 58, que hay cuestiones de ese pontificado, ¿no? Que es, con toda seguridad, pues él incorpora a sus enseñanzas e incorpora también a su vida. Otra cuestión, claro, el concordato del 29 entre la Iglesia e Italia, cuando termina la Guerra Mundial, se incorpora a la Constitución del año 1947 y ahí también permanece, ¿no? Se incorpora el concordato y permanece hasta 1984. El catolicismo aparece como la religión de Estado, y esto explica que él esté dando clase en un instituto público, ¿no? Y que, bueno, su presencia allí, solicitada por él, bueno, pues viene de ahí, o sea, de que él vive en un Estado que va evolucionando, se da toda la situación italiana no tan complicada en los años 60, en los años 70, el terrorismo de las Brigadas Rojas, pero también el terrorismo de ultraderecha. Bueno, estas cuestiones afectan a su actividad porque está con gente joven. Está con gente joven que está buscando un sentido, ¿no? Un sentido a su propia vida, en el que el objetivo último es encontrar una liberación, ¿no? Una liberación en la que hay una propuesta clara por Jesucristo
en sus enseñanzas, pero que algunos de los que están a su lado al principio van evolucionando o van cambiando, van evolucionando, uno siempre parece que evoluciona a mejor, ¿no? Y hay ocasiones en las que lo que se da es una regresión, pero que buscan esa liberación en la promesa política, cuestión también legítima, pero que tiene un recorrido corto. Y en este entorno en el que la Iglesia católica de los años 50 y principio de los 60 ya empieza a haber unas señales de que está sucediendo algo, ¿no? Empieza a haber un descenso de las vocaciones a la vida religiosa prácticamente en todo Occidente, y esa fuerza creadora de la Iglesia empieza a dar síntomas de flaqueza. Y ahí es donde entra la convocatoria también del concilio y el deseo del Papa Juan XXIII de que haya una gran reunión del episcopado mundial en un concilio que no es dogmático, que es pastoral. Otra cuestión es lo que va a suceder después, pero que es pastoral, es una actualización, el famoso aggiornamento, la actualización del mensaje. ¿Para qué? Para llegar al hombre de hoy, para llegar al hombre de entonces, que sigue siendo el hombre de hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque es un hombre que, como decía el cardenal Ratzinger, hay una pérdida del sentido del presente, donde hay un cuestionamiento de la autoridad, donde hay un rechazo de la tradición. Y a ese hombre hay que darle unas respuestas, iba a decir unas respuestas nuevas, pero claro, son respuestas que son nuevas como siempre es nuevo el Evangelio, y viejas como el Evangelio es viejo también, en el sentido de que ya tiene 2000 años. Bien, se produce en años 50, años 60, la impronta de la nueva teología, la Nouvelle Théologie, los desafíos, ¿no? de la propia sociedad, son los curas obreros, es decir, hay una gran efervescencia en la que vive Giussani. Y todo esto coincide ¿con qué? Pues con un periodo de Guerra Fría, con un periodo de enfrentamiento de bloques, de choques ideológicos, ¿no? Donde parece que la identidad cristiana es incapaz ya de dar respuestas a ese nuevo mundo, a ese nuevo mundo de la Guerra Fría, a ese nuevo mundo de la era nuclear, que está a punto de provocar una nueva guerra atómica con la crisis de los misiles de 1962 en Cuba, y en la que el propio Juan XXIII realiza una labor de mediación a petición del presidente Kennedy, ¿no? Y luego vendrá la Pacem in Terris con la importancia que va a tener. A toda la marea de fondo, ¿no? a la que aludía en la Iglesia Católica, se junta la Guerra Fría, la era nuclear y la revolución, ¿no? la revolución mayo del 68. En un mayo del 68 en el que ya está Pablo VI, ¿no? como pontífice, con el que ha tenido relación previa don Giussani por haber sido Pablo VI, cuando era el cardenal Montini, arzobispo de Milán, y un año en el que hay, como digo, un estallido del malestar de la juventud, apartándose de la sociedad, ¿no? Estable, organizada, una sociedad de certezas, el ofrecimiento de certezas más que de dudas. ¿Qué va a ocurrir? 1968 también va a ser un año muy difícil para Pablo VI. Digamos que es el momento del cambio, ¿no? Creo que estamos en esta casa, del cambio de Pablo VI. ¿Por qué? Porque es el año de la Humane Vitae. Y entonces ese Papa que continúa el concilio según la inspiración que había tenido Juan XXIII, que está dando pasos y que está dispuesto a de verdad hacer una apuesta integral por la renovación, por esa renovación en la tradición, ¿no? También otro tema que nos llevaría muy lejos, esa renovación en la tradición que propone el concilio. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que lo que se da es una verdadera rebelión dentro de la Iglesia
acerca de esta encíclica sobre la naturaleza y los fines del matrimonio, sobre la reproducción, y que al final, como ocurre, ¿no?, en muchísimos casos, con el Papa Francisco lo vemos continuamente, hay que reducirlo. Hay periodistas en la sala, porque algunos los conozco, son casi todos buenos. El Papa Pablo VI en contra de la píldora. Al final, ¿no?, es el resumen. El Papa está en contra de la píldora. Y entonces él empieza a ver como dentro de la propia Iglesia ciertas... ¿Qué tiempo? Porque es que yo me enrollo, es el mal de Fidel Castro, ¿no? Esto de haber estado mucho con la cosa de Cuba, te da la cosa de Fidel Castro, y al final, ¿no? Yo ayer tuve una crisis muy grande, se lo decía a Manuel, digo, ¿qué tal? Dije, ayer tuve una crisis, digo, ¿pero de qué voy a hablar yo? O sea, no... Y entonces mi mujer salió al rescate y me dijo, bueno, tranquilo, tal, no te preocupes, que ya verás, ¿no?, como Fidel viene en tu ayuda. Bueno, bien. Entonces, claro, Pablo VI dice, y con esto ya enfoco el final, dice en ese año de 1968 que es tan importante para lo que entonces todavía no es Comunión y Liberación como tal, porque es el año siguiente, es en el 69 cuando se empieza a utilizar esta denominación, y no es una cuestión menor, y habla de lo que está pasando en la Iglesia. Entonces, es mucho más conocida, aunque quizá algunos o muchos no lo sepan, la frase famosa de Pablo VI en el 72, del humo de Satanás ha entrado por alguna grieta en el templo de Dios. ¿Vale? Y está hablando de toda, dice, ha entrado de manera misteriosa, dice Pablo VI, y luego se corrige, no, de manera misteriosa no, sabemos por dónde ha entrado. Bueno, en el 68, y esto es el mundo en el que vive don Giussani, bueno, pues Pablo VI está en el Seminario Lombardo en Roma, diciembre, y dice, año 1968, la Iglesia se encuentra en una hora inquieta de autocrítica, o mejor dicho, de autodemolición. O sea, han pasado 3 años nada más del término del concilio. Es como una inversión aguda y compleja que nadie se habría esperado después del concilio. La Iglesia está prácticamente golpeándose a sí misma. En este contexto de una Iglesia que se golpea a sí misma, de estudiantes que han conocido a don Giussani, que están estudiando con él, que luego terminan la carrera, se casan, hacen opciones de vida muy comprometidas. Bueno, pues estamos en ese momento, ¿no?, de confusión, y que va a durar, ¿no?, 2 décadas más todavía, ya con Juan Pablo II como Papa, que tiene una especial sensibilidad, a pesar de resistencias dentro de la propia curia, como son conocidas, dentro de la propia curia y también de algunos obispos, resistencia hacia los movimientos, ¿no?, como puede ser la Fraternidad de Comunión y Liberación, como lo era en aquel momento también el Opus Dei. Se comparte el año de 1982 como el año, ¿no?, de reconocimiento, ¿no?, de estas dos instituciones. Hay otras, pero bueno, cito estas dos que son más conocidas en España. Y esa, digamos, fase ya de mayor estabilidad que se da durante el concilio y durante el pontificado de Juan Pablo II, ¿no?, y que prácticamente, bueno, pues se va a dar, terminan la vida de ambos, del pontífice y de don Giussani. En síntesis, una vida muy interesante en unos tiempos interesantísimos y muy complejos, tanto desde el punto de vista social como interno dentro de la Iglesia. Y con este panorama a uña de caballo, pues yo doy por cumplida la misión, Manuel, ¿no? Creo que... Todavía te queda algo de cumplir. No te hay preocupes, alguna cosilla que luego puede haber preguntas. Muy bien. Muchas gracias. Y sin solución de continuidad, don Máximo, es su momento. Bien. Queridos amigos y amigas, mi tarea es más simple y más difícil. Hablar de don Giussani directamente, de él. La primera palabra, don Giussani ha sido un genio de la fe.
Se presenta a quienes se lo acercaron en vida o se acercan a él ahora a través de sus textos como un genio de la fe. Sin menospreciar otros dones de su riquísima personalidad, el gran don de don Giussani a la Iglesia y a los hombres mendigos de Dios es haber ayudado a decenas y decenas de miles de personas a descubrir la verdadera naturaleza del cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? ¿Quién es Cristo? El cristianismo, que es verdaderamente lo que nace de Cristo, cómo continúa en la historia, cómo llega a los hombres, cómo cambia y revuelve sus vidas. Este es el centro de la experiencia de don Giussani, que es el cristianismo. Cómo continúa, cómo llega a nosotros, cómo cambia nuestra vida. Don Giussani venció todo moralismo, intelectualismo y clericalismo, los tres diablos, según don Giussani, los tres gran peligros del cristianismo vivido. En sus palabras y escritos, el cristianismo fue y es puramente un encuentro de gracia entre el hombre y Cristo, un encuentro de gracia. El hombre abierto, no cualquier hombre, el hombre abierto, el hombre que espera, pero también el hombre desmemoriado, el hombre perdido, el hombre hundido en el mal, con tal de que en lo hondo de su libertad se vea incapaz de negar la luz. Este es el hombre que puede encontrar Cristo, la razón de su vida, la belleza que se ofrece a toda vida. La luz de Cristo que pasa, que pasaba hace 2000 años por los caminos de Palestina, que se convirtieron en nuestros caminos. Escuchando don Giussani, la Palestina se convertía en nuestro país. Los hombres y las mujeres de Palestina eran contemporáneas a nuestra vida. Para nosotros, que escuchamos hablar a don Giussani, que lo escuchamos narrar los encuentros de Jesús como si aconteciesen ahora, porque realmente sucedía ahora. Cada vez, escuchando a don Giussani, cada vez era un ahora. Que pasaba hace 2000 años y que pasa en el instante a través de uno de los suyos, de los que lo habían seguido en una cadena ininterrumpida hasta nosotros. Nosotros que somos aquí ahora. Esta realidad del cristianismo como acontecimiento de gracia
que sucede en un encuentro y se convierte en experiencia de luz, de paz, de apertura a todo vestigio de bien, de esperanza de lo que está por venir, ha vencido el moralismo generalizado de los años 50 y 60. Pero me pregunto, ¿no está aún más extendido a hoy este moralismo? Este moralismo que dividía el mundo en dignos e indignos, buenos y malos. Don Giussani superó ese moralismo. Se dirigió a todos, pero también superó todo intelectualismo que reducía la fe a una serie de conocimientos sobre verdades abstractas. Y ha superado el clericalismo, que veía la cristiandad como un poder que defender y el mundo como un enemigo del que distanciarse, permaneciendo encerrados en las sacristías y en los salones parroquiales. El suyo fue y es un cristianismo esencial. Esta palabra vuelve a lo largo de su vida, pero está ya desde el comienzo de su obra. Esencialidad. Como los papas Benedicto y Francisco subrayarían décadas después. Esencialidad del encuentro. Esencialidad. Vuelta al corazón del cristianismo. Un cristianismo querigmático, como dice Papa Francisco en la Evangelii Gaudium. Un cristianismo querigmático, en cuanto fundado en el anuncio de la salvación para el hombre, de la resurrección, y también un cristianismo abierto, como tituló uno de sus primeros artículos, un cristianismo misionero. Estas fueron las características fundamentales de la propuesta de Giussani, que ciertamente supo y tuvo que repensar y expresar continuamente de formas nuevas y con nuevas palabras a lo largo de toda su vida. Mi libro es también un testigo de esta capacidad de don Giussani de expresar con nuevas palabras la misma experiencia. Comunidad, comunión, fraternidad, compañía. Porque don Giussani siempre y continuamente repensó las cosas, tratando de encontrar nuevas palabras, como he dicho, y nuevas experiencias para las personas que tenía delante, para los tiempos que cambian. Hoy no se puede responder a la pregunta ¿qué hacería don Giussani ahora? La pregunta verdadera es ¿qué puede hacer tú ahora que ha vivido con don Giussani? La Iglesia necesita más que nunca este redescubrimiento de la verdadera naturaleza del cristianismo. El magisterio de los últimos papas, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, aunque con énfasis profundamente diferentes,
pero no divergentes, ha insistido mucho en este carácter del cristianismo como acontecimiento, como experiencia. Todo esto nos hace considerar en su propia y justa urgencia, pero sin exagerar su importancia, los debates sobre la Iglesia como minoría, las cuestiones de gobierno dentro de la Iglesia. Lo fundamental es otra cosa. Lo fundamental no es el diaconado a las mujeres. Lo fundamental es descubrir el modo en que Dios quiso manifestarse al mundo. Hemos escuchado, ¿no?, estas palabras de don Giussani. Lo fundamental es descubrir el modo en que Dios quiso manifestarse al mundo y entrar con alegría en este designio. De acuerdo con esta visión, don Giussani fue un gran maestro del bautismo como camino normal hacia la plenitud cristiana. Un gran evocador de todas las vocaciones. Todas las vocaciones son vocaciones bautismales. Desde laicas hasta sacerdotales y religiosas, sin ponerlas nunca en competencia entre sí. Privilegió la entrega de los laicos a Cristo en el mundo, dedicación en la que vio un signo de los tiempos. Estaba en contra de cualquier visión elitista del cristianismo. Pequeño es bueno. ¿Por qué pequeño es bueno? Y no aguantaba quien se sentía tan grande que se ponía en contra de los obispos y el Papa, ¿no? Hemos escuchado la referencia a la contestación juvenil de los años 60. Amaba la maestuosa sobriedad de la liturgia, enriquecida sobre todo por el canto firme y la polifonía. Nunca absolutizó una expresión cultural particular. Por esta razón, aceptó en la liturgia con moderación incluso guitarras y cantautores del movimiento, pero siempre y cuando estuvieran en consonancia con la santidad del acto litúrgico. Segunda palabra, un genio del humano. Precisamente por esta concepción de la fe, encuentro entre el hombre, su esperanza, y Dios, el misterio de Dios que se revelaba en la cara de Cristo. Giussani fue un genio del humano. Su obra más conocida y difundida en el mundo, El sentido religioso, atestiga su conocimiento del fenómeno humano, como diría Malraux, o del factor humano, según la expresión de Graham Greene. Un genio del humano, ante todo, porque él, don Giussani, amaba todo del hombre. Todo. Él amaba cada hombre y amaba todo del hombre, todo de la vida humana. Amaba beber y comer, pero beber bien y comer bien, junto con los amigos en lugares hermosos. Nunca amó ni la riqueza ni la pompa.
vivió mucho tiempo en la pobreza, pero siempre amó la belleza, herido por la belleza, ¿no? Como ha dicho el cardenal Ratzinger. La belleza que le llegaba a través de la poesía, de la música, del canto, de los encuentros en hombres y mujeres. De esta manera, abrió a cada uno de sus hijos al conocimiento de la historia, de la literatura, del arte, de la ciencia. Fu un poliántropos, un hombre que tenía muchas artes. No había campo del humano que no lo fascinara y por él que no se sintiera particularmente tocado. Pero era sobre todo el encuentro con cada persona, con la persona humana, lo que hacía vibrar su curiosidad, su apertura y su interés, lo humano. Los que lo seguían no se sentían parte de un grupo, de una comunidad cerrada, sin parte del mundo. Si hay una definición de Don Giussani que puede ser la mejor para mí, es un hombre que ha abierto la vida de los hombres a la realidad del mundo entero, del universo. Tercera palabra, su método de evangelización. Además de ser un genio de la fe y del humano, Giussani fue también un genio de la Iglesia. Hemos escuchado la importancia de su eclesiología. Llevó a los que lo siguieron a identificarse con el método de la manifestación de Dios en el mundo. La pregunta importante en Don Giussani, ¿cuál es el método de Dios? El método de la revelación de Dios en el mundo. El método permanente, el método que permanece, el método a través él dirige su palabra a los hombres de hoy. Dios se dirige a algunos para hablar a todos. Esto es el método de Dios. Se dirige a algunos para hablar a todos. Se dirige a Abraham. Se dirige a Isaías. Y al final se dirige a la Virgen. Para hablar a todos, elige uno, 2, 3. Una pequeña semilla. Comienza con un pequeño rebaño, pero quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esta es nuestra responsabilidad. Nosotros somos la pequeña semilla de Dios en el mundo de hoy. Para Giussani, la experiencia de la elección, que era el corazón de su método educativo, una experiencia afectiva, nunca fue la afirmación de un encerrarse, sino el centro afectivo de una apertura ecuménica.
La revolución del mundo comienza en la persona y la revolución de la persona comienza en un encuentro. En su encuentro con Dios hecho hombre, y luego penetra en todos los ámbitos de lo humano, precisamente a través de la vida cotidiana del hombre y de la mujer. Don Giussani fue un cantor de la presencia de Dios en la vida cotidiana. La comunión, según el acento que don Giussani le daba a esta palabra, es la verdadera realización de la persona, que consiste en descubrir en él nosotros la verdadera identidad del yo. Giussani fue un gran cantor de la vida cotidiana, vivida de manera extraordinaria, con Cristo en el rabillo del ojo. Su eclesiología, profundamente arraigada en la teología de San Juan y de San Pablo, enriquecida por su familiaridad con el mundo ortodoxo y protestante, tiene muchas cosas que enseñar hoy a una iglesia que quiere renovarse para no desaparecer. Y al final, la vida como vocación. Quizá la palabra más importante que don Giussani nos dejó es precisamente la experiencia de la alegría. La alegría que nace en el hombre cuando se da cuenta de que es amado, de que es objeto de una misericordia incomprensible e infinita. La alegría del hombre cuando descubre la positividad de toda su vida, paradójicamente también y sobre todo en el mal. Esta positividad que Giussani vivió especialmente en los años de su enfermedad es una enseñanza más importante en una época como la nuestra, que lucha por encontrar las razones para vivir. La vida como vocación. Es por tanto la palabra más alta de don Giussani para la Iglesia y el mundo. La que me gustaría que llegara a través de nosotros a todos los jóvenes con los que nos encontramos a Madrid. Gracias. Pues muchas gracias, don Máximo. Se nos ha ido un poco el tiempo de lo que pensábamos, pero sí disponemos, yo creo que de al menos de unos minutos para hacer algunas preguntas. Adelante, allí. Muy buenas tardes, muchas gracias a los dos ponentes. Le quería hacer una pregunta así en vivo y en directo a don Máximo Camisasca. Después de leer el libro, de las muchas cosas con las que me quedo es con unas ganas enormes de volver a releer las obras en las que usted ha estado explicando pues un poco el contexto y todo lo que cada obra, o sea, lo que Giussani en lo que cada obra quería expresar.
Y en este sentido, hoy le hacían una pregunta en un periódico italiano a un amigo nuestro, en el que se le decía que si don Giussani aterrizara de nuevo en Milán o en Madrid, ¿con qué cosa se arremangaría? ¿O qué es lo primero que haría? Y esta persona que le conocía mucho, decía que desde luego con los jóvenes y con la educación. Y en este sentido, yo lo que le quería preguntar a usted es, de todos estos libros que usted habla en este volumen, ¿con cuál retaría a leerlo a alguien que no conoce a don Giussani, y con cuál retaría a una persona como yo, que lleva muchos años en el movimiento, 30, y que en mí ha surgido las ganas de empezar a releerlo? Es decir, ¿cuál sería un poco el recorrido que usted recomendaría a alguien que no le conoce, a don Giussani, y a uno que en teoría le conozco mucho, pero me gustaría volver a reaprender lo que él nos ha explicado tantísimas veces? Gracias. C'è uno che traduce? Sì. No, non quello che ha detto lui, quello che voglio dire io. Sì. Sì, esiste. 2 domande allora ho raccolto. Son 2 preguntas. La prima domanda La primera pregunta è: se uno non conosce don Giussani, es si uno cosa no conoce a don dirgli? Giussani, ¿qué decirle? E la seconda domanda, Y la no? segunda pregunta, Se si no he entendido uno mal, conosce don Giussani da tanto tempo, si uno conoce a don Giussani desde hace mucho cosa tiempo, fare oggi? ¿qué hacer hoy? Bene, allora, Bien. se uno non conosce don Giussani, Entonces, si uno no conoce a don Giussani, la cosa migliore, se vuole lo conoscerlo, mejor, si quiere conocerle, è di cominciare a conoscere se stesso e a conoscere es empezar degli a amici di don Giussani. conocerse a sí mismo y conocer a los amigos de don Giussani. Don Giussani innanzitutto è stato colui Don Giussani, antes de nada, che ci ha fatto conoscere noi stessi. ha sido aquel que nos ha hecho conocernos a nosotros mismos. Quando io ho incontrato don Giussani a 14 Cuando anni, yo conocí a don Giussani con 14 años, ero un ragazzo piuttosto chiuso, era un chico introvertido. perché ero nato alla fine della guerra Nací al final de la Segunda Guerra Mundial e avevo avuto tantissime malattie. y tuve muchas enfermedades. Avevo avuto poche relazioni perché le malattie mi avevano impedito. Había tenido pocas relaciones porque la enfermedad me lo había impedido. Don Giussani mi ha aperto al mondo Don Giussani me abrió al mundo. e questo è il grande merito che io gli attribuisco. Y este es el gran mérito que yo le atribuyo a don Giussani en mi vida. Allora la cosa migliore per uno che non conosce don Giussani Entonces, para uno que no conoce a don Giussani, lo mejor è farsi amico di persone es che conoscono hacerse don amigo de Giussani, personas que conocen a don Giussani. ma lasciare anche che le domande che don Giussani faceva diventino domande a lui. Dejando que las preguntas que planteaba don Giussani se conviertan en preguntas para uno mismo. Ecco. Questo è per chi non conosce. Esto para quien no conoce a don Giussani. Per chi ha conosciuto don En cambio, para Giussani quien ha conocido a don Giussani, e oggi si chiede quale vivacità ha ciò che è nato da don Giussani. y que se pregunta qué vivacidad tiene hoy lo que ha nacido de don Giussani, E questa è una domanda importante, esta es una pregunta importante. ma non solo perché oggi No solo porque hoy il movimento di CL sta vivendo un momento particolare, el movimiento de Comunidad de Liberación está pasando por una época particular, ma perché sempre Sino tutto porque- ciò che nasce deve rinascere. siempre todo aquello que nace tiene que renacer.
Se voi leggete la storia del movimento, Si leéis la historia del movimiento, vedrete che il veréis movimento, que el movimiento, durante la vita di Don Giussani, durante la vida de Don Giussani, è rinato parecchie volte. ha renacido varias veces. Questa è la legge di ciò che è vivente. Esta es la ley de lo que está vivo. Non possiamo vivere per le ragioni di ieri. No podemos vivir por las razones de ayer. Dobbiamo scoprire oggi le ragioni Tenemos que descubrir del nostro hoy sì las a razones de Cristo nuestro sí a Cristo e del nostro sì a questo carisma. y de nuestro sí a este carisma. Quindi questo è quello che vorrei rispondere. Vorrei dire Por anche tanto, esto es lo que quería responder. un'altra cosa, Querría decir in più, otra cosa, ed è questa. que es la Come, siguiente. si rimane sempre giovani, ¿Cómo se permanece siempre jóvenes? stando con i giovani. Estando con los jóvenes. Se tu vuoi restare sempre giovane, Si tú quieres permanecer siempre joven, un primo passo è stare con i giovani, el primer paso es estar con los jóvenes, perché loro ti pongono delle domande vere che Porque nascono dalla loro umanità ellos te ponen preguntas verdaderas que nacen de su humanidad e ti obbligano a cambiare, y te obligan a cambiar, ti obbligano a rinascere, te obligan a renacer, ti obbligano non a dire le cose che hai già detto, te obligan a no repetir las cosas que ya has dicho, ma a trovarne delle nuove. sino a buscar nuevas. Quando Gesù dice Cuando Jesús dijo, voi farete cose più grandi di quelle che ho fatto io, vosotros haréis cosas más grandes de las que he hecho yo, ma guardate che è una frase Mirad que tremenda in un certo esta es senso. una frase que tiene peso específico. Bene, ma questa frase mi fa pensare che se noi, Esta frase me hace pensar que si nosotros, figli di Don Giussani, hijos de Don Giussani, saremo fedeli a quello che lui ha cominciato, somos fieles a lo que Don Giussani comenzó, il movimento conoscerà delle stagioni molto belle. el movimiento conocerá épocas muy bellas. Dipende da noi, Depende de nosotros, dalla vivacità della nostra umanità, de la vivacidad de nuestra humanidad, dalla nostra confidenza, fiducia nel Signore de nuestra confianza en el Señor e dal nostro amore per gli uomini. y de nuestro amor por el hombre. Giussani aveva un fuoco, Giussani tenía un fuego, un tesoro. un tesoro. Voleva comunicare questo fuoco e Quería questo comunicar tesoro este fuego y este tesoro che aveva dentro di que sé. tenía dentro de sí. Allora chiediamoci, qual è il tesoro che Entonces, io ho dentro? Preguntémonos, ¿cuál es el tesoro que tengo yo dentro? Qual è il fuoco che ho dentro? ¿Cuál es el fuego que tengo yo dentro? Questa è la domanda. Esta es la pregunta. Vamos a hacer una última pregunta por allí. Breve, por favor. Don Máximo, buenas noches. Hemos sufrido una corrección dura por parte del Santo Padre. ¿Qué cosa hemos hecho mal? A su juicio, ¿en qué punto nos hemos apartado del camino indicado por Don Giussani? Allora, penso che il discorso del Papa Creo que sia molto chiaro la intervención del Papa, el discurso del Papa, sea muy claro. e non direi duro. Y no diría duro. Certo, ogni correzione, lo dice più volte la Bibbia, porta con sé una certa sofferenza. Ciertamente, como dice la Biblia, todas las correcciones conllevan un sufrimiento, Ma poi portano gioia. pero después llevan alegría. Allora, quello che il Papa ha detto parecchie cose, io ricorderei due. El Papa ha dicho varias cosas, yo recordaría dos. Non uso le sue parole, uso le mie parole. No uso sus palabras, uso las mías. Dovete essere più coraggiosi. Tenéis que tener más coraje. Dovete uscire dalle vostre sacrestie Tenéis que salir de vuestras sacristías e andare incontro agli uomini. y salir al encuentro de los hombres. L'espressione di Papa Francesco, Chiesa in uscita, La expresión del Papa Francisco, Iglesia en salida, secondo me è una bella espressione. desde mi
punto de vista es una bellísima expresión Purtroppo è diventato uno slogan. que tristemente se ha convertido en un eslogan. E tutti dicono Chiesa in uscita, ma non sanno neanche più che cosa sia. Y todos hablan de la iglesia en salida, pero nadie sabe qué es. È la passione per l'uomo, quello che dicevo prima, Es la pasión por el hombre, lo que decía antes, il desiderio di incontrare. el deseo de encontrar, Questo, di incontrare perché si ha un tesoro dentro. el deseo de encontrar a la gente porque tenemos un tesoro dentro. E questo è più importante dei nostri dibattiti interni sugli statuti e su chi comanda e non comanda. Y esto es mucho más importante que todos nuestros debates internos sobre los estatutos, sobre quién manda, quién no manda. Non mi fa paura questo. Esto no me da miedo. Anche gli apostoli discutevano fra di loro chi era il primo, chi era il secondo. También los apóstoles discutían entre ellos quién era el primero, quién era el segundo. Però Gesù li ha rimproverati. Pero Jesús Gesù li ha rimproverati, les echó la bronca ma con molta dolcezza, con dulzura e hanno capito. y se han dado cuenta. Quindi il primo richiamo che fa il Papa mi Entonces, sembra el primer reclamo del fondamentale Papa è questo. que me parece fundamental es este. Forse possiamo leggere qualcuna delle lettere con cui San Giovanni inizia l'Apocalisse. Podemos leer algunas de las palabras con las que San Juan inicia el Apocalipsis. Loda quasi tutte le sue comunità, forse ne loda 6 su 7, Alaba a todas sus comunidades, creo que a 6 de 7. però a ciascuna ha da dire qualcosa. Pero a todas ellas les hace tiene algo que decirles. E molte di queste osservazioni critiche si possono ridurre a questa frase. Muchas de estas observaciones críticas que hace a sus comunidades se pueden reducir a esta frase. Sei brava, Lo estás haciendo bien, ma hai perso un po' del tuo splendore originario. pero habéis perdido un poco de vuestro esplendor original. Ecco, io penso questo, Yo che pienso esto, se il Papa dice certe parole non le dice a caso. que si el Papa dice algunas cosas, no las dice E non le dice, aleatoriamente, no las dice, voglio essere esplicito, no? Per sostenere un partito o un altro. no las dice para sostener a un partido o a otro. Lui ha a cuore che il movimento possa crescere e maturare. El Papa tiene en el corazón que el movimiento pueda crecer y madurar en la fe. Secondo tema, Segundo punto. che non voglio evitare. Segundo punto que no quiero evitar. Negli ultimi anni nel movimento si era radicata troppo l'idea En los últimos años en el movimiento se había enraizado la idea che il carisma di Don Giussani si fosse trasferito a una persona. que el carisma de Don Giussani se hubiera transferido a una persona. Allora, questo è un errore. Y esto es un error. Il carisma di un fondatore viene partecipato in diverso modo a tutti coloro che aderiscono a questo movimento. El carisma de un fundador es participado por todos los miembros del movimiento, cada uno de su manera. Certamente poi all'interno del movimento bisogna scegliere delle guide che ci aiutino ad andare avanti. Y dentro del movimiento, sin lugar a dudas, hay que elegir guías que nos ayuden a caminar. Voi direte, ma perché abbiamo fatto questo errore? Y vosotros me preguntaréis, ¿por qué hemos cometido este error? Ma perché per capire bene le cose bisogna fare anche degli errori. Porque para entender bien las cosas también hay que equivocarse. E a poco si capiscono le strade giuste. Y poco a poco se desvelan los caminos correctos. Io non vedo da qui purtroppo la persona che ha fatto la domanda. Ecco, ¿Dónde grazie. Volevo sapere se la mia risposta è stata ¿Te he utile. respondido? ¿Ha sido útil mi respuesta?
Prego. Allora, io vorrei dire ancora una parola su questo, perché non voglio essere reticente. Quiero decir una última cosa sobre esto. È chiaro che il movimento sta vivendo un momento particolare. Está claro que el movimiento está atravesando un momento particular. Io sono profondamente convinto, non lo dico per dire, Yo estoy profundamente convencido, y no lo digo por decir, che questo può essere un momento molto fecondo, que este puede ser un momento muy fecundo, in cui nulla andrà perduto, en el cual nada se perderá. né ciò che abbiamo vissuto con Don Giussani, Ni né aquello que ciò hemos che vivido abbiamo con Don vissuto Giussani, con Julian, ni lo que hemos vivido con Julián Carrón. ma dobbiamo andare avanti, secondo le indicazioni che la Chiesa ci ha dato. Pero tenemos que seguir adelante siguiendo las indicaciones que nos hace la Iglesia. Quindi chi dice sei di questo, sei di quest'altro, non ha capito che cosa stiamo vivendo. Quien dice tú eres de este o tú eres de este otro, no se ha enterado el momento que estamos viviendo. Ecco. Quindi non si costruisce contro nessuno, No si se costruisce construye per, in avanti. contra nadie, sino se construye para, hacia adelante. Ho voluto dirlo perché e penso che quindi quando Don Giussani ci diceva l'unità, Y pienso a cuando Don Giussani nos hablaba de la unidad. forse allora a noi sembrava, almeno parlo per me, no? Una frase eccessiva, ma chi avrebbe potuto mettere in discussione l'unità? No? En aquel Adesso lo momento, capiamo, no? en aquel momento, al menos a mí, me pareció una frase excesiva, ¿no? Ma ¿Quién puede poner en discusión la unidad? pensate per esempio che il Papa ¿No? dica Pensar, por ejemplo, que el Papa il diga carisma dal fondatore viene comunicato a tutti coloro que el carisma del fundador se comunica a todos los miembros del quelli che movimiento. partecipano. Ma pensate che responsabilità è per ciascuno di noi. Pensad qué responsabilidad es para cada uno de nosotros. Quello che ha detto San Paolo, no? Tu nel corpo Es lo puoi que dijo essere la San Pablo. mano, il braccio, Tú en el cuerpo puedes ser la mano, el brazo, ma nessuno di questi elementi può venir meno, altrimenti non c'è più il corpo. pero ninguno de estos elementos, no podemos no considerar ninguno de estos elementos del cuerpo, porque si no el cuerpo es menos, desaparece. Desaparece. È così, e quindi è una grande responsabilità. Es así. Sentirci tutti responsabili. Por lo tanto, no? es una gran responsabilidad sabernos todos responsables. Questo non vuol dire che non c'è un'autorità, una guida. Esto no Ma significa tutti que no hay una siamo autoridad, una guía, responsabili sino di que questo todos somos corpo. responsables de este cuerpo. Don Giussani l'ha affidato a tutti noi Don Giussani nos lo ha confiado a todos nosotros, e ciascuno per la sua parte a cada uno por su parte. è costruttore di questo corpo. Cada uno es constructor de este cuerpo. Esattamente come la Iglesia. Exactamente igual que sucede en la Iglesia. Grazie, perdonate, ma ho voluto dire qualche parola in più Gracias y perdonadme por estas palabras además que he querido perché deciros. penso che questo momento non è un momento, diciamo così, difficile, Porque però creo un que este momento no es un momento tan complicado, ma è un momento decisivo, sino es un momento decisivo. perché se non raccogliamo questo invito di Dio, Porque si no acogemos esta invitación de Dios, perderemo un'occasione molto grande. perderemos una ocasión grande. Poi non dobbiamo spaventarci delle difficoltà. Y no tenemos que tener miedo de las dificultades. Guardate, sono stato 3 giorni, finisco poi, 3 giorni fa Termino con a esto. Bologna He estado 3 días en a Bolonia parlare ai padri domenicani a hablarles a los padres e mi hanno messo in dominicos. mano un nuovo libro di storia sulla vita di San Domenico. Y me han dado un libro sobre la vida de Santo Domingo. Nuevo libro.
Sì, sì, un libro nuovo sobre la historia de la vida de Santo Domingo. Ecco, quindi le ultime ricerche storiche. Las últimas investigaciones históricas sobre Santo Domingo. Quante lotte, quanti problemi, Cuántas luchas, cuántos problemas. Va bene. Noi uomini siamo fatti così e Dio porta avanti lo stesso. Los hombres somos hechos así y Dios nos saca adelante igualmente. Ecco, dobbiamo essere allegri e responsabili. Tenemos que estar alegres y ser responsables. Grazie. Gracias. Pues muchas gracias. Creo que salimos esta noche habiendo conocido un poco más a don Giussani de una manera un poco, yo diría, complementaria, ¿no? El contexto vital en el que, y social en el que vive y su propuesta educativa que arraiga, digamos, en ese contexto. De manera que podemos, yo creo, contribuir a lo que nos pedía el Papa Francisco de acoger el carisma como algo siempre nuevo y hacerlo fructificar hoy, a lo que nos invitaba muy especialmente en sus últimas intervenciones don Massimo Camisasca. Doy unos brevísimos avisos y termino agradeciendo. Primer aviso es que el libro está a la venta a la salida y no sé si don Massimo también podrá firmarlo a quien lo desee, somos muchos, no lo sé. Segundo aviso, la exposición del último Encuentro en Madrid, que se celebró en este mismo espacio, sobre la primera vuelta al mundo como expresión del ideal, ha quedado instalada en la Fundación Pablo VI, en el hall del edificio León XIII. Así que estará abierta al público y se podrá visitar a partir del lunes que viene, 12 de diciembre, hasta el jueves 2 de febrero, en el horario que podéis consultar por internet. En principio no están programadas las visitas, pero se puede también solicitar a la dirección del Encuentro Madrid, info@encuentromadrid.com. Finalmente, último aviso, el Movimiento de Comunión y Liberación propone una noche de cantos de Navidad el día 30 de diciembre a las 9 menos cuarto en la parroquia de San Juan de la Cruz, en la plaza de San Juan de la Cruz. Los que deseen acudir será abierto a todo aquel que quiera participar. 30 de diciembre a las 9 menos cuarto. Nada más, agradezco a la Fundación Pablo VI su acogida, les agradezco a todos ustedes que estén presentes esta tarde y, por supuesto, agradezco a nuestros dos ponentes su presencia. Gracias. Buenas noches.